siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad, una ventana abierta por donde se airean los temas que nos ayudan a construir un país mejor, pero para todos. Hoy es lunes y como todos los lunes corresponde la magistral presentación del doctor Alfredo Polanco con un tema de salud para la salud. Así es que no se mueva de ahí porque como cada lunes estamos con el doctor Alfredo Polanco con el tema de salud que él le acostumbra. Mientras tanto, tenemos que resaltar en el día de hoy esta ardua labor, esta ingente labor que realizó el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader este fin de semana. Más de 15 obras fueron entregadas en distintas provincias del país. La provincia de Santiago, con una carretera. Vamos a poner de una vez, muchachos, la inauguración del liceo en Las Gordas, ahí en Copellito, por allá en Nagua. Ahí está el ingeniero Roberto Herrera, director de infraestructura escolar, dando una noción importante. Esa fue la última que les mandé, la última. Entonces, en este liceo, que según el sacerdote y los moradores, testimonio de ellos, tenía 20 o 30 años siendo solicitado por la comunidad. En este programa 24/7 que implementó la Dirección de Infraestructura Escolar que dirige Roberto Herrera en Navidad, hasta ahora, se logró construir en tiempos récord este liceo. No es solo una obra más, es una apuesta directa al desarrollo de esta comunidad. Este liceo ha sido concebido como un espacio integral pensado para acompañar el proceso de formación de los estudiantes en todas sus dimensiones. Porque aquí no solo se viene a recibir clases, aquí se viene a prepararse para la vida. Esta obra forma parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de continuar ampliando y fortaleciendo la infraestructura educativa en todo el país, con especial atención a comunidades que como esta requieren respuestas concretas. Pero tan importante como la infraestructura es lo que ocurre dentro de ella. Por eso estamos trabajando en fortalecer los aprendizajes, en acompañar a nuestros docentes y en construir entornos donde los estudiantes quieran estar, aprender y crecer. Que los estudiantes encuentren aquí no solo conocimientos, sino también valores que les ayuden a construir un futuro digno. Bendice a los docentes y al personal administrativo para que ejerzan su labor con vocación, entrega y sabiduría. Bendice a las autoridades que han hecho posible esta obra, especialmente a nuestro presidente Luis Abinader, para que continúen trabajando por el bien común y el desarrollo de nuestro país. Ahí estuvo, este fue el acto de inauguración, corte de cinta y todo, del presidente en ese liceo de Copellito. Ahí se inauguró una carretera, la carretera de Las Gordas, se inauguraron varias obras que, repito, son de vital importancia para el país. Hay otra actividad, ahí está el corte de la cinta, hay otra actividad que fue la inauguración del circuito vial del Yuna. Señores, es una autopista que yo quiero que me pongan ahí los testimonios de la gente para que ustedes vean cómo era que salía, cómo era que tenía que salir la gente con los camiones, los sacos de arroz en mulos
que no podían sacar vehículos, etc. Ayer el presidente inauguró esa obra de 49 kilómetros que conecta con la carretera de San Carlos, de Juan Pablo I y con Los Jovillos, la que va a Samaná, es decir, comunica con 3 provincias esta carretera. Vamos a ver, muchachos, si ustedes tienen el audio ahí. Después, presidente. Antes, yo iba a la universidad y tenía que irme con 2 ropas para ponerme una en rincón en el cruce cuando salía, porque llevaba un lodo y cuando volvía venía media de lodo, porque la carretera estaba mala. Pero ahora no, nosotros estamos felices. Aquí inició la guagua de los estudiantes buscando a los estudiantes. No entraba, llegaba al liceo 15 o 10 minutos después de iniciar la clase de tan malo que estaba el camino. Ahora sí, ya volvimos otra vez a hablar que sí se puede entrar. Nosotros en 15 minutos estamos en Nagua, pero en el hospital más cercano estamos en 6 minutos ya. Hoy nosotros nos sentimos más que agradecidos, nos sentimos transformados, nos sentimos importantes. Es un trabajo extraordinario, un trabajo como no esperábamos. Nos unió con las 3 principales provincias, María Trinidad Sánchez, Samaná y la provincia de Duarte. Gracias, señor presidente. Que el Señor me le ilumine y me le bendiga mucho. Bueno, esta carretera no solo es para esos moradores, sino para miles de productores de arroz que no tenían cómo transportar sus productos de El Bajo Yuna. Esa es la zona que está después de la carretera que va a Samaná. Y se unen con otra, no dice que conecta, sino que hay que sumarle una obra que el presidente inauguró recientemente, que conecta Villarriba, Arenoso, con la carretera de Samaná, que va a Samaná. Y de verdad que esa gente han encontrado su respiro, su regocijo. Y eso el sábado también el presidente inauguró en la presa de Taveras, ahí en Taveras, en el Aguacate, una carretera que va desde la presa hasta Monción, todas esas comunidades que comunican subiendo la cordillera central, que antes era un motor solo que se podía salir, o en camioneta atrás. Ahora fue una obra extraordinaria hecha por Ejejí, ese gran funcionario llamado Rafael Salazar. Yo creo que este fue un fin de semana bastante prolífico para el presidente, para el gobierno. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo va a entender. No lo va a entender. Las informaciones que se dieron ahí de las infraestructuras. Yo dudo que en los últimos 25 años, juntos, alguien haya hecho la mitad. En los 25 años se haya hecho la mitad de lo que ha hecho el presidente Abinader en cuanto a infraestructura vial, en cuanto a conectividad de provincia con provincia, municipio con municipio, etcétera, etcétera. Así es que hay que darle felicitaciones a esos pueblos que tienen ese respiro, esa vía nueva, lo que tienen que cuidarla ahora. Tienen que cuidarla. Vamos a una pausa. Entonces venimos con el doctor Alfredo Polanco. Regresamos en la línea el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor. Saludos, Licio. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Un tema, como siempre, que estoy seguro que llamará la atención de la mayoría de las personas que vean este programa en el día de hoy. Es importante, y hemos hablado, preservar la vida, y la vida puede preservarse manteniendo la salud. Y la salud es
el buen estado de bienestar biopsicosocial. Muchas veces no nos damos cuenta lo importante que es tener salud hasta que tenemos una enfermedad, una dolencia. Ahí es que nos damos cuenta la importancia que hay que preservar la salud. Sobre todo cuando esa dolencia que usted tiene, esa enfermedad, pudo haberse prevenido. Entonces, ahí vienen las lamentaciones de qué debía haber hecho para evitar la situación en la cual me encuentro en estos momentos. Vamos a conversar sobre el edema o hinchazón. El edema no es más que la acumulación de líquido en el espacio fuera de los vasos sanguíneos, espacio intersticial, un aumento de líquido, de agua, que está en la parte donde no debe de estar. Esas personas que tienen edema o hinchazón, muchas veces esto va ocurriendo de forma lenta, paulatina, progresiva, y no le dan importancia. Y es importante que las personas que comienzan a presentar esta entidad clínica, el edema o la hinchazón, deben de acudir de inmediatamente al médico. Hay diferentes causas que pueden conllevar a que un paciente se hinche, desde medicamentos hasta insuficiencia vascular, insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas de hinchazón, insuficiencia renal aguda o crónica, insuficiencia hepática, es decir, esos pacientes que tienen problemas en el hígado, la desnutrición o malnutrición, o falta de proteínas, puede conllevar a que el paciente se hinche. Las pacientes embarazadas comúnmente se hinchan, y más cuando tienen una patología o una entidad clínica que se llama la preeclampsia. Pero vamos a hablar de lo general a lo particular. Causas principales de hinchazón. Una de las principales causas que vamos a ver es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. El corazón es la bomba encargada de impulsar la sangre hacia todas las arterias. Esa sangre se devuelve por las venas, llega al pulmón, se oxigena, luego llega al corazón y el corazón la distribuye hacia los demás tejidos. Entonces, un corazón normal, de un paciente que esté completamente normal, va a poder bombear la sangre de forma adecuada. Toda la sangre que le llega la va a poder bombear. Ahora bien, este paciente que tiene falla cardíaca o insuficiencia cardíaca ya no va a poder bombear la sangre de manera adecuada, y por eso usted va a ver que el paciente se va a hinchar. El paciente se pone como un globo, que es lo que se le llama edema. Es un edema por insuficiencia cardíaca. Entonces usted ve que el hecho de que una persona esté hinchada, eso no es cualquier cosa, porque se hincha. O sea, el paciente tiene que ir al médico, ver qué es lo que pasa, cuál es la situación. Y entonces el médico le va a hacer un interrogatorio completo, un examen físico, y va a determinar la causa del edema. En el caso de la insuficiencia cardíaca, pues este paciente ya va a tener que ser sometido a un tratamiento con múltiples tipos de medicamentos para corregir el edema. Desde diuréticos para que el paciente elimine el exceso de agua, hasta medicamentos que mejoren la función del corazón. Entonces, por eso el paciente tiene que llegar a tiempo al médico, porque hay en este caso una falla cardíaca que puede ser por hipertensión arterial, por una cardiopatía isquémica que le haya dado un infarto silencioso, no se haya dado cuenta, cardiomiopatías, etc. Entonces, un edema de causa cardíaca. A nosotros como nefrólogos nos llegan muchos pacientes hinchados que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal. Es una de las primeras manifestaciones del paciente con insuficiencia renal. El paciente se hincha, no de una pierna,
no, se hincha de las dos piernas. Y ese edema, esa hinchazón, va subiendo hasta llegar al abdomen y el paciente tener una hinchazón completa, que es lo que se llama edema generalizado o amenazar. Muchos pacientes llegan tarde a la consulta del nefrólogo, otros llegan a tiempo, determinamos la causa, una enfermedad de los riñones, que puede ser una glomerulonefritis, le ponemos tratamiento y el paciente podría recuperarse. Hay otros casos de los riñones, como es una insuficiencia renal aguda. La aguda puede recuperarse, pero el otro caso es la insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, estos pacientes que son diabéticos, que tienen muchos años con la diabetes y todavía no han visitado a un médico nefrólogo, pero ellos sí van notando que a lo largo de los años van presentando periódicamente hinchazón o edema, que es más frecuente en horas de la tarde. En las mañanas les sirven bien los zapatos, les sirve bien el pantalón, su correa, pero ya en la tarde no les sirve el zapato. El paciente tiene una insuficiencia renal crónica. Es importante que ese paciente acuda con tiempo al facultativo, que vaya con tiempo al médico. Podría tener solución si el paciente va a tiempo. Ya ustedes han visto que una hinchazón o edema no es una simple hinchazón. O es algo que, vamos a hablar de diurético, cuando el paciente orine, eso se va a corregir. Podemos corregir la sintomatología, pero no estamos corrigiendo la causa que está conllevando a esa hinchazón. Por tal motivo, si usted se edematiza, si usted se hincha, recomendamos que acuda al médico. Otra causa sumamente importante es el paciente que tiene insuficiencia hepática. Los pacientes con hepatopatía crónica, a virus B, a virus C, pacientes con hepatopatía crónica post-alcohol. Estos pacientes también, cuando se le daña el hígado, van a presentar edema. ¿A qué se debe? El hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano. Es el órgano que sintetiza el 50% de las proteínas, porque el otro 50% de las proteínas viene de la dieta, es decir, de lo que nosotros comemos. Pero nuestro laboratorio, para mantener constantemente una proteína adecuada en nuestro cuerpo, es el hígado. Cuando tenemos cualquier alteración, daño a nivel del hígado, pues este órgano va a perder la facultad de sintetizar las proteínas, y las proteínas son las materias que mantienen los líquidos, el plasma a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el paciente tiene una proteína baja, es como si las arterias y las venas tuvieran unos pinches, y entonces por ahí se va a salir el plasma. Y eso es lo que se llama edema, extravasación de líquido fuera de los vasos sanguíneos. Y el paciente se va a hinchar. Entonces, aquí tenemos las tres principales pautas de que un paciente tenga edema: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, es decir, del hígado. O sea que podríamos tener cualquiera de estos tres órganos con problemas, con daño temporal o permanente, dependiendo del tiempo en que usted haya acudido al médico. Pues si tarda bastante tiempo para ir al médico porque usted ve la hinchazón y usted no le da importancia, pues cuando vaya al médico posiblemente vaya tarde, cuando ya no sea posible hacer nada. Podemos tener también edema secundario a medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos para la presión, que eso es una de las primeras preguntas que le hacemos al paciente. Cuando nos llega con un edema generalizado, un edema de miembros inferiores, ¿es hipertenso? Sí. ¿Qué medicamentos está tomando para la presión? Tal medicamento. A nosotros, con este dato,
y ese paciente le preguntamos más o menos cuándo empezó a hincharse, pues ya nosotros podemos sacar deducción de que la hinchazón puede ser por ese medicamento de la presión, que dicho sea de paso, no le va a provocar edema a la mayoría de las personas. Pero cuando sí le provoca edema o hinchazón, hay que cambiárselo por otro tipo de medicamento. En los niños vamos a encontrar generalmente edema cuando están desnutridos. Una malnutrición, déficit de proteína en la dieta, pues ese paciente tendrá edema. O sea, vemos que el edema es a consecuencia de algunas entidades clínicas. El edema no podemos decir que es una enfermedad per se, sino es una condición que se presenta secundario a múltiples patologías. Por ejemplo, con frecuencia nosotros vemos a pacientes que llevan a nuestra consulta con edema de una pierna, edema del miembro inferior derecho, al corazón, aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Siempre que hay edema hay que agregar diuréticos, pero no solamente nos vamos a limitar a agregar medicamentos para orinar, sino que vamos a agregar medicamentos para ayudar al corazón. Si tenemos problemas del riñón, pues muchas veces el paciente va a requerir una biopsia renal, aparte de los demás estudios complementarios. Y en esa biopsia renal vamos a determinar si el paciente tiene una enfermedad glomerular que puede ser recuperada con ciertos tipos de medicamentos inmunosupresores, esteroides, etcétera. O si el paciente amerita biopsia, dependiendo ya de cómo está el paciente, tiene una insuficiencia renal crónica y muchas veces lo que el paciente inmediatamente al gastroenterólogo. Y cuando el paciente es por un medicamento para la presión, ahí tenemos el caso sumamente fácil de resolver porque simplemente suspendemos o cambiamos este medicamento por otro que no le va a provocar edema o hinchazón. De manera que cuando usted tenga algún pariente, o sea usted, que tiene edema o hinchazón, está iniciando una enfermedad que está iniciando y esa es la causa de la hinchazón o el edema, y con un tratamiento para la causa podríamos revertir ese edema y podríamos, pues en este caso, si es cardíaco, mejorar la condición del corazón, si es renal, mejorar la condición de los riñones, y si es hepática, pues veremos lo que puede ser. Pero nunca se quede en la casa utilizando muchas veces remedios caseros que posiblemente no van a hacer absolutamente nada, aunque somos respetuosos de las creencias populares. Sin embargo, usted puede tener sus creencias populares, pero es importante que en estos casos usted acuda a un facultativo de confianza para que le haga un diagnóstico de la enfermedad que está causando esa hinchazón, que generalmente es efecto secundario de alguna otra enfermedad de base. Cualquier pregunta que tenga, Licho, uno de los amigos televidentes, pues estamos en la mejor disposición de responder. Doctor,
Esta semana pude palpar 2 casos de personas con edema en las piernas, con las piernas hinchadas. Me decían que han ido al médico varias veces y no le encuentran la razón. ¿Por qué? Yo suponía que era como varices, que tenían porque tenían las piernas hinchadas como las venas hinchadas, pero me dicen que no. Entonces una persona me dijo, yo soy diabético y me han dicho que tengo la pierna hinchada porque soy diabético, pero la otra persona no es diabética. Y entonces eso me entra curiosidad ahora a propósito que usted trajo el tema, porque realmente me dicen, esas personas están preocupadas, que no saben cómo enfrentar esa situación. Ok, el caso del paciente diabético es un paciente que obligatoriamente debe de visitar al nefrólogo. La diabetes es, por ejemplo, la causa principal de insuficiencia renal crónica en el mundo. O sea que más del 40% de los pacientes diabéticos, oígase bien, llegan a tener algún grado de enfermedad renal crónica y de falla cardíaca. De manera que ese paciente, si se hincha, es el paciente que debe de evaluarse desde el punto de vista renal. Por eso usted va a ver que a muchos pacientes le indicamos lo que son las proteínas en la orina. Si ese paciente tiene proteínas en la orina, está eliminando esa sustancia que evita que el paciente tenga edema o hinchazón, que es la proteína o la albúmina. Muchos pacientes que me están viendo saben que, por ejemplo, cuando las embarazadas tienen preeclampsia, ¿qué es lo que tienen en la orina? Albúmina, esa palabra la escuchan. Todo paciente que tenga albúmina en la orina es un paciente que tiene un daño renal, tiene la posibilidad de hincharse. O sea, que les recomiendo a ese paciente que acuda a su médico de confianza lo más rápidamente posible. El otro caso, pues ya dijimos nosotros, la causa principal del edema es la falla cardíaca, la segunda es la falla renal y la tercera la falla hepática. O sea que nosotros tenemos que mirar esas 3 esferas de esos órganos y posteriormente ver si ese paciente es hipertenso, a ver qué medicamentos está utilizando para la presión que podría desencadenar edema o hinchazón. Y como usted dice, también es un paciente que ameritaría que se le hiciera Doppler de miembros inferiores, Doppler venoso, porque muchos de estos pacientes tienen incompetencia de las válvulas venosas, de las venas de miembros inferiores, y ese paciente podría tener una insuficiencia venosa bilateral. O sea que no podemos quedarnos así con que tengo un edema y el médico no encontró la causa, porque en más del 99% de los casos nosotros vamos a encontrar las causas del edema. Ese último tiene que ir donde un cardiólogo, doctor. Puede ir a donde un médico internista que lo va a evaluar de pies a cabeza. Por ejemplo, la ventaja que tenemos, la mayoría de los médicos subespecialistas, cardiólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, es que primero hacemos una especialidad llamada medicina interna. Por eso usted va a ver que manejamos múltiples casos, aunque seamos cardiólogos o nefrólogos, o gastroenterólogos o endocrinólogos, etcétera. Manejamos múltiples casos porque primeramente hacemos una especialidad llamada medicina interna. Luego hacemos una subespecialidad que se llama nefrología, gastroenterología, cardiología, etcétera. O sea que podría ir donde un cardiólogo, donde un nefrólogo, donde un médico internista, etcétera, para evaluar su condición. Ok. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias y espero que pase esta semana fuerte y feliz y nos veremos el próximo lunes. Bien, lo esperamos en una próxima entrega y como he dicho siempre, si a usted le pareció interesante este programa, pues puede compartirlo con amigos, familiares, etcétera. Y estamos en el Centro Médico Vista del Jardín todos los días al mediodía. Muchas gracias. Bien, regresamos con ustedes. Volvemos aquí con esta gran
plataforma de comunicación para llevarles las buenas informaciones. Esta semana es una semana que se está dedicando a la conmemoración de la Revolución de Abril. Hay muchos eventos que nosotros les invitamos. Hay uno en el Congreso para exhibir todas las fotos de la Guerra de Abril, y hay una que se está exponiendo en el barrio San Carlos sobre las fotos también de la Guerra de Abril. Hay un evento en el Paraninfo de la Facultad de, como es el alma mater de la UAS, y también hay una puesta en circulación de un libro que van a hacer Fausto Herrera y Fabio Ruiz. Yo voy a ver cómo podemos localizar a esos dos grandes amigos para venir con ellos aquí, para que nos hablen de ese evento, de la puesta en circulación del libro. Un amigo mío, no tengo la carátula, quisiera tenerla, pero de eso voy a hablar, que es Papín, que puso un libro en circulación en Santiago el pasado 24 de abril. Abril es un mes al que uno no le puede dar el olvido, porque es una gran fecha, es una época de el desarrollo de una gran gesta, la gesta de la libertad, la gesta de la valentía y el honor, donde un grupo grande de dominicanos enfrentó con unas desigualdades materiales, armamentistas muy notorias al imperio norteamericano, sobre todo a la invasión de 42.000 marines que desembarcaron aquí. La juventud dominicana, a mí me dio mucha vergüenza ver dos programas que salieron con las cámaras para las calles. Y uno creo que fue el show de mediodía. Le preguntaron a 24 personas qué se celebraba el 24 de abril. Y nadie supo decir qué se celebraba el 24 de abril. Eso quiere decir que en la educación, que en la familia, que en los grupos no se está conmemorando la importancia de ese gesto del 24 de abril. No se está conmemorando, no se habla de eso. Aquí pusimos una pincelada educativa con las mujeres de abril, lo hizo don Isidro Toro, para que el pueblo conozca, las mujeres que participaron en el 24 de abril, en la Guerra de Abril. Y ahí es importante que nosotros veamos el papel que jugaron esas valiosas damas en la guerra, de alguna manera participando con rifle, abasteciendo de alimentos, protegiendo a los guerreros, a los combatientes, etcétera, etcétera. Pero da pena que la sociedad, la ciudadanía, no conozca, no sepa lo que ocurrió el 24 de abril de 1965, cuando un grupo de militares se levantó y apresó al Estado Mayor del Ejército
llamó al doctor José Francisco Peña Gómez, quien a su vez llamó al pueblo para salir a las calles a recuperar la constitucionalidad abortada en 1963, aquel golpe de Estado septembrino que derrocó al gobierno del profesor Juan Bosch. Pero la gente no lo sabe. La juventud está en otra onda. La juventud está en otra onda. Bueno, ya aquí no hay clubes culturales que den charlas. Ya la juventud no participa en actividades de discusiones de esos temas. Ya no hay cómo aglutinar a la juventud. Estos días las escuelas aceptaban la descripción por parte de expertos, de participantes, para que los jóvenes que estaban en las escuelas aprendieran eso. Ya eso no se puede, porque ya la misma escuela dominicana tiene prohibido que se dé charlas que no estén en los libros. Y como eso no está en los libros, de eso no se enseña. Como eso no está en los libros, la juventud que está en la escuela no tiene por qué saber qué pasó en el 24 de abril. Tengo una llamada aquí de Isidro Torres. ¿Aló? Hermano Licho, bendiciones, abrazo para usted, familia. Gracias. Sé que está en el aire fácilmente. Bueno, Sí. mire, le estoy llamando cumpliendo con un encargo de doña Francisca Caraballo, la madre Olaya Dotel. Sí, ya me llamó. Ya me llamó, sí. Perfecto. Que gracias. Ah, Ya, excelente, gracias. sí. Gracias. Sí. Gracias. Un abrazo, hermano. Después nos juntamos, ¿eh? Sí. Bueno, lo mismo que le estaba diciendo, que un amigo, Vinicio Dotel, la madre de Tyron, de Olaya, una familia muy honorable, revolucionaria. Esas sí saben lo que pasó el 24 de abril, porque esos sí participaron en todo eso. Que don Vinicio está en el cuidados intensivos, en un hospital de la plaza, la ciudad sanitaria Santo Domingo Norte. Entonces, eso es lo que pasa, que es que no se permite que los estudiantes del bachillerato conozcan, y mucho menos los menores conozcan lo que pasó. Y el 24 de abril es una fecha clave, una fecha importante para nosotros abrirle la mente, el pensamiento crítico, pensamiento social, el compromiso. Pero ahora lo que estamos en dembow, estamos en baile, estamos en cositas que no son los que dan, los que provocan los cambios. Porque pensar en cambios, en esos revolucionarios, es pensar en cambios. Lamentablemente es así. Ya nos tenemos que ir y le vamos a invitar mañana para que tengamos otro programa como el de hoy, o mejor, que sea mejor. Hasta mañana, si Dios quiere.